colegas, esta es la segunda cápsula complementaria de la clase 1. Aquí vamos a abordar, como decíamos, aspectos teóricos que tienen que ver con el concepto de conectoma, el cual lo mencionamos en clase y que es importante que les quede una noción general, porque es un concepto bastante nuevo, o que por lo menos acá, ¿no es cierto?, no está tan difundido en Chile, y que tiene que ver directamente con el concepto de la neuroplasticidad y de cómo las interacciones que sostenemos con los alumnos y también una serie de factores medioambientales influyen sobre lo que se llama la configuración, ¿no es cierto?, de este conectoma, que en el fondo hoy día se sabe que nuestros cerebros, ¿no es cierto?, no solamente tienen una condición estructural, es decir, no solamente tienen un desarrollo que lleva a que tengan una estructura determinada que se mantiene en el tiempo, sino que la manera en que se producen, ¿no es cierto?, cambios en las conexiones entre las distintas áreas del cerebro y la manera en que nuestros cerebros, ¿no es cierto?, desarrollan lo que se llama las redes neurales y patrones de cómo estas redes se van configurando en el tiempo, son justamente reflejo de la interacción del organismo en lo que se llama el acoplamiento estructural con el medio y que a su vez, ¿no es cierto?, esta conectividad funcional que es neuroplástica durante toda la vida es lo que, ¿no es cierto?, sustenta a la memoria y los aprendizajes y obviamente a esta memoria, a esta, ¿no es cierto?, noción de este almacenaje de los recuerdos y la conciencia. De hecho, los estados de conciencia surgen, ¿no es cierto?, como una manera del organismo también de nivelar ciertas interacciones que sostiene con el medio, que al nivelarlas, ¿no es cierto?, al manipular en el medio lo que nos rodea, nuestro organismo envía señales y el medio ambiente a su vez influye sobre el organismo y los estados que el organismo sostiene, ¿no es cierto?, regularmente en el tiempo van haciendo que el cerebro vaya reconfigurando esta conectividad funcional y van emergiendo patrones que se dan durante el desarrollo de la persona, ¿no es cierto?, que a su vez se vinculan directamente con esta noción del yo, con factores de personalidad, que por una parte hay influencias genéticas, pero a su vez, como también conversábamos, hay factores epigenéticos que tienen que ver con la expresión de los genes en relación a cómo una cierta potencialidad genética es expresada en el medio en relación a las condiciones que el medio se sostiene, ¿no es cierto?, en el tiempo, las condiciones que el medio permite, ¿no es cierto?, o entrega como oportunidades, ¿no es cierto?, como opciones, y que al sostenerse en el tiempo, la regularidad, la frecuencia en que nos vemos enfrentados a experiencias, determina que el propio organismo vaya generando estados que a su vez alimentan, digamos, y retroalimentan en un loop, en ciclos de retroalimentación a nuestro sistema nervioso, que hace que constantemente tengamos ciertas modificaciones y que en ciertas, ¿no es cierto?, ciertos periodos, que también algo conversamos de que existía el concepto de periodos sensibles, que eso también lo vamos a tocar ahora y más adelante vamos a ver en aspectos de cerebro social también cómo esto influye, que durante estos periodos sensibles hay reorganizaciones, ¿no es cierto?, de nuestro conectoma porque hay cambios organísmicos y las experiencias del medio durante toda la vida, además, también producen cambios que influyen sobre la organización del conectoma. O sea, por un lado tenemos relojitos biológicos, tenemos una carga genética que durante el desarrollo, ¿no es cierto?, va dando que como resultado que se produzcan cambios basándose justamente en estas potencialidades genéticas. A su vez, el organismo está inserto en un medio y este es un concepto que ya, ¿no es cierto?, Maturana y Varela tocaban desde los años 80, que era lo que era ¿no es cierto?, el llamado acoplamiento estructural con el medio, es decir, un organismo no es por sí mismo, ¿no es cierto?, una causa de su organización, sino que
los organismos tienden a autoorganizarse, pero en una relación directa con las condiciones que le permite el medio. Es decir, por un lado tenemos estas potencialidades genéticas y por otro un medio que a su vez le dice a través del efecto que produce sobre el organismo, le dice, ¿no es cierto?, al sistema nervioso cómo es ese medio, cómo es ese afuera, y que hace que las potencialidades genéticas que nosotros tenemos, en el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la reorganización de las conexiones neurales, le dice que ese medio ambiente tiene ciertas condiciones, y esas condiciones, al mantenerse de manera regular, ¿no es cierto?, generan mensajes que determinan, ¿no es cierto?, que nuestro sistema nervioso vaya a irse modificando y organizándose, ¿no es cierto?, en este acoplamiento estructural con el medio. Es decir, por un lado, todos los sistemas se autoorganizan, tratan de mantener una organización interna, pero a su vez se comunican con el medio, y las experiencias producto de esta comunicación con el medio y de este involucramiento, esta interconexión permanente con el medio, determina que a su vez, ¿no es cierto?, las potencialidades genéticas se expresen, ¿no es cierto?, de una determinada manera, porque son reguladas mediante estas experiencias, ¿no es cierto?, que le dicen al organismo una noción de cómo el medio es y qué esperamos o qué se puede esperar del medio, ¿no es cierto?, y que esa noción genera estos cambios permanentes en la reorganización de las redes neurales, ¿ya? Obviamente, durante toda la vida nos mantenemos neuroplásticos. Hay épocas o periodos específicos donde tenemos cambios, ¿no es cierto?, propios del organismo, periodos del desarrollo, que hoy día se llaman periodos sensibles, ¿no es cierto?, en los cuales son periodos especialmente, ¿no es cierto?, determinantes para que las influencias del medio, combinadas con estas potencialidades o relojitos internos en que se nos activan, ¿no es cierto?, en ciertos periodos reorganizaciones en nuestro organismo, en estos periodos sensibles, ¿no es cierto?, podamos tener cambios que son más notorios, tanto en la reorganización conectomática como en lo que es observado, ¿no es cierto?, por las demás personas, cambios conductuales, ¿no es cierto?, cambios a nivel emocional, cambios a nivel cognitivo, ¿ya? El concepto de conectoma, entonces, en el fondo, surge de los estudios que comenzaron, ¿no es cierto?, a producirse cuando se generaron el ingreso de tecnologías nuevas como las resonancias magnéticas funcionales a partir de los años 90. Antes había muchos estudios estructurales, es decir, se conocía la neuroanatomía, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro y del organismo, el sistema nervioso en general, pero el observar un organismo vivo interactuando con ciertos factores del medio, incluso, ¿no es cierto?, observar, ponerte una tarea y que tú puedas responder ciertas cosas, observar una pantalla y que tú, estando dentro de esta resonancia magnética, se pueda observar cómo distintas áreas del cerebro se activan y se comunican unas con otras, y que se puedan reconocer patrones que tienen directa relación o que se presentan cuando un determinado estímulo o serie de tareas, ¿no es cierto?, se realizan en un determinado periodo de tiempo. Ese tipo de observaciones, ¿no es cierto?, desde los años 90 hacia adelante, han dejado que esta, ¿no es cierto?, área del estudio que se llama imagenología, haya permitido que hoy día tengamos mucha evidencia que nos ha permitido generar este concepto, ¿no es cierto?, del conectoma, además de grandes programas de investigación que también se han producido en los últimos años y que tienen vinculación precisamente con estos programas internacionales, como el proyecto del Brain Map, que se vino a llamar así el primer proyecto del estudio de la conectividad funcional del cerebro, y que luego evolucionó a este concepto del conectoma. El primero del Brain Map, que justamente se produjo se inició en la primera administración del presidente Obama, y se ha dado como línea de investigación hasta el día de hoy. Bueno, han habido ciertos cambios, se han involucrado laboratorios internacionales, incluso acá en Chile tenemos grupos de investigación que están vinculados a estas líneas de investigación internacional. Mucho se trabaja acá en Chile en lo que es el aspecto de neurociencias biomédicas, que
tiene mucho que ver con los periodos, ¿no es cierto?, en que el cerebro está proclive a poder tener algún tipo de, conversábamos, deterioro neural, por ejemplo, se ha trabajado mucho en esa línea, también en líneas que tienen que ver con intervenciones en patologías como el Parkinson, por ejemplo, que también hay grandes líneas de investigación internacional de las cuales participan laboratorios acá de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción. Pero en el ámbito de las neurociencias cognitivas, además ha habido la entrada de técnicas como el electroencefalograma sin cables, wireless, que nos permite inclusive, ¿no es cierto?, poder poner estas electroencefalogramas a los niños en aula, por ejemplo, y ver cómo en interacciones reales se producen sincronías neurales que yo adelante les comentaba, o qué patrones surgen frente a distintas respuestas que el organismo tiene. Por ejemplo, en el caso de ansiedad, se ha estudiado mucho el ámbito de investigación de conectividad funcional frente a ansiedad matemática, ¿no es cierto? Y se han descubierto incluso ciertos patrones de niños que provienen, ¿no es cierto?, de medio ambientes con ciertas oportunidades restringidas o factores de personalidad que también, ¿no es cierto?, están involucrados en cómo uno enfrenta una tarea matemática por primera vez o en interacciones de aula. También se puede observar los patrones que surgen, ¿no es cierto?, esto es conectividad funcional, los patrones que surgen en interacciones entre los niños, ¿no es cierto?, de papás o papá y mamá con los niños en situaciones de la vida real. Todo esto se ha podido investigar en los últimos años gracias a que estas tecnologías nos han permitido, ¿no es cierto?, acceder a esta dimensión de la evidencia científica directa, que es lo que se ha venido a llamar conectividad funcional, y evidentemente también estas líneas de investigación se han visto complementadas por todo el desarrollo que hoy día tenemos de la ciencia de datos, ¿ya? Gracias a la ciencia de datos podemos tomar volúmenes gigantes de información. Piensen ustedes que nuestro cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿no es cierto?, que cada milisegundo tienen cambios, ¿no es cierto?, en su conectividad funcional con las neuronitas que la rodean, y para seguirle como el ritmo a 100.000 millones de neuronas que cambian su estado en cada milisegundo. Recuerden, vimos lo que era, ¿no es cierto?, el crecimiento de estas espinitas dendríticas y cómo la manera en que las neuronitas se relacionan unas con otras se modifica inclusive segundo a segundo, y que todos los días, ¿no es cierto?, tenemos cambios en la conectividad funcional y cambios incluso que se pueden producir y mantener durante el tiempo, y dentro de ese tipo de líneas de investigación, hoy día, gracias a la ciencia de datos, tenemos bastante evidencia que muestra que se producen cambios físicos en el cerebro a raíz de interacciones entre las personas, y que evidentemente no solamente es un proceso en que influye los ¿no es cierto?, cambios del desarrollo normal de las personas, estos cambios organísmicos y el desarrollo del sistema nervioso en la evolución, digamos, de la vida de cada ser humano. No son solamente cambios del desarrollo de cada individuo, sino que la interacción con las otras personas, ¿no es cierto?, y con el medio ambiente influye sobre cómo se producen estas reorganizaciones a distintos niveles, desde lo molecular, digamos, desde las interacciones moleculares, cambios epigenéticos, ¿no es cierto?, cambios en crecimiento y decrecimiento de espinitas dendríticas, cambios a niveles sinápticos y cambios a niveles de red, ¿ya? Entonces, el conectoma, que acá vemos una imagen de lo que se está observando, es cómo hay una conectividad distal, es decir, no solamente hay conexión entre las neuronitas que están cerca unas de otras, sino que hay conexiones entre áreas distales del cerebro, es decir, áreas desde el sector ventral, es decir, la parte central del cerebro, que eso lo habíamos visto, hacia áreas más externas del cerebro, que son cortezas más, ¿no es cierto?, externas, y que además son más recientes evolutivamente hablando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, el concepto de conectoma incluye, ¿no es cierto?, a las conexiones que tiene el cerebro entre áreas distales y entre áreas proximales, ¿no es cierto?, entre grupitos de neuronas y entre neuronitas entre ellas, y ahí lo que se está observando es que
la metaestabilidad de los cambios de estas conexiones neurales, ¿no es cierto?, se va dando durante el desarrollo de la persona a través del crecimiento de materia blanca, la cual empieza a distribuirse desde las áreas ventrales, desde las partes internas centrales del cerebro, hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia las áreas corticales más externas. ¿Ya? Eso es lo que se produce, digamos, normalmente durante el desarrollo de la persona. Ahora, el punto aquí es que cada persona es diferente a las otras porque sus experiencias de vida, lo que hoy vamos a llamar, ¿no es cierto?, las trayectorias del desarrollo, son diferentes entre una persona y otra. O sea, una persona trae una cierta carga genética, puede tener, ¿no es cierto?, un familiar directo, un hermano, hay casos de gemelos, ¿no es cierto?, que se han criado en ambientes diferentes y que no solamente hay cambios, incluso uno los ve y no son idénticos, porque en el fondo, ¿no es cierto?, el fenotipo de las personas también cambia por el medio ambiente que nos rodea, pero en cuanto a conectividad funcional, tiene que ver con las experiencias que uno ha tenido, es decir, típico estos ejemplos de los gemelos que se han criado en ambientes diferentes, tú tienes conectividades funcionales diferentes porque las oportunidades del medio, lo que le ha pasado al organismo a raíz de esas oportunidades, ha cambiado la conexión funcional que termina teniendo un cerebro, que a su vez, yo digo termina para que se entienda que durante un desarrollo se producen estos cambios, pero la potencialidad de que se produzcan cambios permanece durante toda la vida y eso se le llama neuroplasticidad, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, si tenemos que hacer como una definición del conectoma, mientras, porque vamos a ir profundizando esto para que nos quede finalmente un concepto, pero en el fondo el conectoma es, ¿no es cierto?, el conjunto de todos los patrones que nuestro cerebro genera, ¿no es cierto?, en cuanto a combinación de estas áreas donde surgen estos patrones, ¿no es cierto?, y que se metaestabilizan, ¿no es cierto?, durante el tiempo, pero que a su vez, ¿no es cierto?, siempre tienen la potencialidad de modificarse, ¿ya? Eso hasta ahora, vamos a revisar más elementos y vamos a ir viendo para comprender de manera más profunda qué es lo que es el conectoma. Y lo que sale en el dibujito al lado de este gran cerebrito, donde lo que estamos viendo es, ¿no es cierto?, las tasas de las conexiones distales entre distintas áreas del cerebro, incluso acá las tiñen porque es desde dónde surge y con qué áreas se comunica. Eso es una cosa que va como para que las podamos, ¿no es cierto?, observar estas conexiones. Generalmente en la investigación uno le pone distintos colores para que se vea que son como fibras que recorren distintos lugares y parten de un lugar y llegan a otro, y que hay, ¿no es cierto?, redes que podemos distinguir. Y en el otro caso, lo que estamos viendo es una medición de qué áreas, ¿no es cierto?, se activan ante un determinado estímulo, en el caso de una investigación de laboratorio, en que están, ¿no es cierto?, controlando qué áreas se activan, ¿no es cierto?, con una determinada secuencia temporal y espacial frente a una determinada tarea y comparando niños con un cierto perfil determinado, ¿no es cierto?, con otros niños que no están catalogados conductualmente, por ejemplo, en este caso, con una situación de labilidad atencional versus niños que tienen capacidades atencionales mayores, y cómo esta conectividad funcional, es decir, qué áreas, ¿no es cierto?, se encienden, entre comillas, frente a una determinada tarea, es diferente entre una persona y otra, y que hay determinadas secuencias de comunicación entre estos grupos neurales que se pueden reconocer y cuya alteración, digamos, o diferencia ya una divergente de la mayoría, ¿no es cierto?, estadísticamente hablando del promedio de lo que se activa frente a una determinada tarea, nos deja ver, ¿no es cierto?, no solo las diferencias individuales, sino que se podría reconocer aquellos patrones que no son neurotípicos, como se dice, ¿cierto? Ese es el punto. Eso es un tipo de investigación que se realiza, ¿sí? Entonces, hay los cambios en la conectividad de nuestro cerebrito, se conoce que tienen, ¿no es cierto?, bases moleculares,
que tienen, ¿no es cierto?, bases en cuanto a la relación entre las neuronitas, ¿no es cierto?, y cómo se generan estas redes, que a su vez la activación de estas redes en patrones determinados, ¿no es cierto?, nosotros la podemos observar que estas redes se encienden frente a determinadas tareas y que se van construyendo en el tiempo. Este tipo de cosas empezó el estudio de las bases de estos cambios neuroplásticos desde, ¿no es cierto?, principios del siglo pasado, en que Santiago Ramón y Cajal, que hoy día se le llama el padre de las neurociencias contemporáneas, ¿cierto?, empezó con estos estudios de determinar, por ejemplo, que las neuronas son unidades discretas, o sea, separadas, ¿ya? Y que se pueden identificar que son unidades individuales en un continuo. También había una discusión que el cerebro era como fibras, ¿no es cierto?, como un paté, digamos, pero él descubrió que eran neuronitas separadas y que a su vez había alguna manera, incluso él intuyó, porque hasta Sherrington en los años 70 no se pudo determinar bien, ¿ya?, qué tipo de comunicación había entre las neuronas. Sí determinó que eran unidades separadas unas de otras. Él propuso que habían sitios concretos en que se comunicaban, ¿no es cierto?, estas sinapsis que luego Sherrington en los años 70 las llamó así. Habló también que había un principio de que las conexiones tienen una especificidad, una polarización, que había una, ¿no es cierto?, como que las neuronitas a su vez tenían estos axones con los cuales, ¿no es cierto?, podíamos interactuar con el organismo y que a su vez las neuronitas recibían estímulos del medio y que las nuevas conexiones sinápticas, ¿no es cierto?, eran el mecanismo mediante el cual se producía el aprendizaje y la memoria. Esto lo generó Santiago Ramón y Cajal, que de hecho incluso con las metodologías muy comparado con lo que hay hoy, él fue un tipo muy riguroso y muy preciso en sus observaciones. Eso que sale ahí al lado izquierdo abajo, él hizo unos dibujos a tinta de las neuronitas usando la tintura de Golgi precisamente para poder distinguir estas unidades individuales o discretas, y también, ¿no es cierto?, llegar a la conclusión, lo que se llama el dogma, ¿no es cierto?, de como estos principios que hoy día están bastante claros respecto a que las neuronitas son individuales y que tienen estas características que estábamos conversando, y él incluso tiene esta frase de las mariposas del alma, ¿no es cierto?, que le llamó así a las neuronas, ¿ya? Y que en el fondo iba a esclarecer el mecanismo de la vida mental, la observación y el estudio de las neuronitas, ¿ya? A mitades del siglo pasado, 1949, Donald Hebb se generaron los primeros estudios también ya de electroencefalografía. En esa época no era como ahora, que la tecnología es mejor. Habían de repente algunas zonas que no se lograba bien recibir el impulso, y surgió todo este neuromito de las áreas silentes del cerebro, y surgió luego esto de que ocupábamos solo el 10% del cerebro. Eso no es así. Hoy día sabemos que ocupamos el 100% del cerebro, pero hay organizaciones mejor, o sea, hay personas que dentro de un contexto o un medio podemos usar ese 100% que lo usamos, pero que no es adecuado a ese contexto, entonces parece que no lo estuviéramos usando a su máximo potencial. Sí se puede reorganizar para adecuarlo a los contextos, a determinados contextos. Uno, para eso existe el aprendizaje, ¿no es cierto?, y durante toda la vida uno puede modificar la conectividad funcional, ¿no es cierto? Pero Donald Hebb, que es lo que estábamos hablando, estableció, ¿no es cierto?, que había un principio en el cual las neuronitas, ¿no es cierto?, cambiaban la manera en que se conectaban, es decir, que no se producía unas descargas y comunicaciones azarosas, sino que dentro de un contexto de frecuencia en el medio, nosotros teníamos que las neuronitas establecían, ¿no es cierto?, relación unas con otras, y que cambiaba cualitativamente la manera en que se comunicaban las neuronitas, porque al producirse en la frecuencia, ¿no es cierto?, la comunicación entre ciertos grupos neurales, estas se acostumbraban como a trabajar juntas. De hecho, lo que se sabe es que habla ahí, ¿no es cierto?, tiene algún proceso de crecimiento o cambio metabólico de una o más o ambas células. En esa época lo formulaban así, estamos hablando de 1949, que en el fondo es lo que hoy día conocemos como la plasticidad sináptica, es decir, que grupos neurales que trabajan unidos permanecen unidos. Ese es el punto.
Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a caminar, ¿ya? Cuando un bobito está aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? Uno camina con, digamos, incertidumbre, porque está aprendiendo. Cada paso que tú das tienes que pensarlo y tienes que comunicar, ¿ya? Y entrenar, y eso se entrena con el tiempo, comunicar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy mirando en el suelo, la distancia al suelo, o sea, la imagen de tener el suelo aquí no es la misma imagen que tener el suelo acá, o la pared. Cuando yo ya tengo la pared aquí, no es buena noticia, o sea, si yo no freno, ¡pah!, me voy a dar, ¿no es cierto?, un golpe en la cara, ¿ya? Si hablamos de visión de profundidad, entonces, en el fondo, lo que decimos es que el poder comunicar la imagen, que esto aquí alguna vez fue un choque, y que cuando lo tengo aquí me echo para atrás y freno, o que cuando estoy caminando el bebé debe poner la patita y tocar el suelo, ¿ya? Y no que deja la patita más arriba y se cae, ¿ya? ¿Se entiende? El punto es aquí que el hecho de comunicar áreas entre las áreas de la visión, ¿no es cierto?, y las áreas motoras, también, ¿no es cierto?, el sistema vestibular, el oído medio, donde tenemos, ¿no es cierto?, los otolitos, y hay unos cilios, que justamente los otolitos chocan con un sector, ¿no es cierto?, y te dan la noción de que tu cabeza se fue para un lado o para el otro, y en el fondo nos sirve para, ¿no es cierto?, corregir el movimiento físico, también sensores de las articulaciones, la integración, ¿no es cierto?, de sensorialidades diferentes, que al funcionar, al mandar los estímulos, ¿no es cierto?, y al activar áreas del cerebro relacionadas con esa sensorialidad al mismo tiempo, al funcionar unidas, van permaneciendo unidas porque se produjo un cambio cualitativo en cuanto a, ¿no es cierto?, la comunicación entre las neuronas. No es una comunicación ya azarosa, sino que en el fondo es que si usted sube una bicicleta, tiene que coordinar la visión con, ¿no es cierto?, el movimiento físico para poder aprender a andar en bicicleta, o para aprender a caminar cuando somos bebés, porque nosotros no estamos moviéndonos y caminándonos solo con el sistema motor, ¿no es cierto? No solo estamos activando la corteza motora, sino que estamos activando, ¿no es cierto?, por ejemplo, la visión, ya estamos activando nuestra noción de equilibrio. Entonces, para poder caminar de una manera eficiente, uno evidentemente va a caerse, va a tener dolor cuando se cayó, ¿no es cierto? Pero el hecho de que para caminar de manera eficiente, para que se produzca eficiencia en el caminar o en el andar de bicicleta cuando somos más grandes, yo tengo que haber hecho una comunicación efectiva que se sostiene en el tiempo, y que esa comunicación produce una conducta adaptativa, es decir, al organismo, ¿no es cierto?, le sirve esa combinación entre distintas áreas del cerebro. Entonces, a lo que se refiere es que cuando yo uso la corteza motora junto con los estímulos del sistema vestibular y la visión, al comunicar y funcionar esas áreas al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y que ese funcionamiento al mismo tiempo produzca que mi organismo no se golpea contra el suelo, la mayoría de las veces, yo incluso voy regulando la postura de mi organismo. Los bebés caminan de una manera cuando son chiquititos y después van cambiando la posición, no solamente porque también van madurando los músculos, ¿no es cierto?, sino porque se va entrenando la combinación entre las distintas, ¿no es cierto?, sensorialidades que permiten regular la corteza, ¿no es cierto?, motora, el observar dónde está la pared o dónde está el suelo, el poder calcular que una cierta postura me da más estabilidad, ese tipo de cosas, el hecho de que yo use, ¿no es cierto?, las cortezas relacionadas con distintas vías sensoriales al mismo tiempo, y que al usarlas en esa combinación durante el tiempo, además, ¿no es cierto?, produzca un efecto en mi organismo, que es, en este caso, por ejemplo, no andarse golpeando ni caerse, hace que esa combinación, al ser adaptativa, se vaya consolidando en el medio. Y se consolida en el tiempo y en el medio, me refiero, porque es adaptativa. Yo la voy a manifestar en un medio ambiente que me va a producir el mismo tipo de estímulo o experiencia, que es caminar y no caerme, ¿ya? Cuando esa combinación se da exitosamente en el tiempo, esos grupos neurales que han trabajado unidos permanecen unidos. Y eso es lo que hoy día se llama, ¿no es cierto?, el principio hebbiano.
¿ya? Entonces es que Donald Hebb determinó que grupos de neuronas que trabajan unidos permanecen unidas. Casi suena como una consigna, así como, trabajan unidas, permanecen unidas. Yo a los alumnos les digo eso para que se acuerden, ¿sí? Entonces, justamente este cambio estructural, más o menos, decimos ahora, permanente, él decía permanente, pero hoy día sabemos que somos bastante neuroplásticos, pero que se metaestabiliza, es decir, que tiende a mantenerse estable en el tiempo, ¿no es cierto?, modifica la efectividad de la sinapsis ya existente, ¿ya? Es decir, grupos sinápticos de la zona, por ejemplo, visual, con las zonas, ¿no es cierto?, del sistema vestibular, zonas motoras, esos grupos de neuronas se modifica su conectividad porque al combinarse el resultado de que han trabajado juntos en un contexto determinado produce adaptación. Si esa conducta adaptativa sigue siendo exitosa, es decir, me permite seguir viviendo, sobreviviendo bien y teniendo una adaptación a mi medio durante el tiempo, entonces esa combinación entre áreas, ¿no es cierto?, de grupos de neuronitas, ¿no es cierto?, se va a permanecer unida. ¿Hasta cuándo va a permanecer unida? Hasta cuando deje de ser exitosa, hasta cuando deje de ser adaptativa. Ahora, evidentemente, cuando somos más chicos, nosotros tenemos una conectividad funcional más lábil que no está consolidada, no está metaestabilizada. Decíamos que eso, y lo vamos a ver, tiene relación con la distribución de la materia blanca, ¿ya? Pero el hecho de que estos grupos neurales permanezcan unidos, ¿no es cierto? Hoy día se llama esos grupos neurales, hoy día en realidad la palabra grupo no da cuenta también del concepto. Yo lo digo grupo para que se entienda, ¿no es cierto? Pero en realidad son nodos, ¿ya? Son hubs, que se dice en inglés, son nodos, ¿sí? Y estos nodos, que hoy día también se le llama ensamblajes neurales o asambleas neurales, porque es muy distinto un grupo. Imagínese usted que usted ve personas en un paradero, ¿ya? Si yo veo personas en un paradero, ¿no es cierto?, es muy distinto a un profesor con varios alumnos que fueron no sé, ¿a dónde puede ser? A un parque, ¿sí? Entonces, si fueron a un parque, hicieron una visita a un parque, a un zoológico, etcétera, y tú los ves, es muy distinto un grupo de personas que están en un lugar a un profesor con sus alumnos, donde hay una relación previa, hay jerarquías y hay roles. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa aquí, ¿ya? No son un grupo de neuronas nomás, ¿ya? Son un nodo, ¿ya? Ese es el punto. Es una asamblea neural que incluso toma ciertas decisiones de economía energética en el cerebro, ¿ya? Esa organización, digamos, y que se metaestabiliza en el tiempo, ¿ya? Entonces, la plasticidad sináptica dice, la conexión sináptica se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis se activan repetidas veces de forma simultánea. Es decir, mientras yo me estoy moviendo, mi corteza motora, también estoy observando cómo cambian los estímulos porque me voy acercando a algo, la imagen se modifica, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces estoy usando grupos neurales de un sector y grupos neurales de otro sector al mismo tiempo, y cuando al mismo tiempo, esa combinación resulta en una conducta adaptativa para el medio, entonces se va consolidando esa relación entre los grupos neurales porque se activan esas sinapsis de los distintos lugares al mismo tiempo de manera repetida y simultánea, ¿ya? Entonces, se modifica esta efectividad de las neuronas, a eso se llama principio hebbiano, es decir, yo a mis alumnos les digo, se hacen amiguis las neuronas, ¿ya? Entonces, neuronas que trabajan unidas, permanecen unidas. En este caso, asambleas neurales que trabajan unidas, permanecen unidas y a su vez ellas se relacionan con otros conjuntos neurales, ¿no es cierto?, otros nodos en otros sectores del cerebro, y se va produciendo, ¿no es cierto?, esta relación en la cual se va construyendo una red, ¿ya? Está el concepto también de potenciación a largo plazo. Repetidas veces, la comunicación neural que se da repetidas veces, ¿no es cierto?, en el tiempo, hace que se produzca un cambio en la relación entre esos grupos neurales, ¿ya?
Entonces, efectivamente, se produce una mayor respuesta cuando se ha dado mayor frecuencia en la relación entre, ¿no es cierto?, la comunicación sináptica. Y sabemos que hay cambios entre, no es cierto, perdón, en las neuronitas cuando se han producido estos efectos, ¿no es cierto?, de comunicación neural durante el tiempo y se producen cambios en cuanto a cómo está la transcripción de las proteínas, no sé, cómo se expresan, ¿no es cierto?, ciertos genes para que el efecto de la neurotransmisión sea diferente entre grupos neurales que se ha establecido esta relación entre ellos, esta relación mutua entre ellos. ¿Ya? Entonces hay aspectos, eso ya es más a nivel molecular, ¿no es cierto?, por los patrones de metilación, la posición de las proteínas histonas, ¿no es cierto?, se habla también de microARN, etcétera, pero que en el fondo lo que son cambios, ¿no es cierto?, a nivel molecular que hacen que la relación entre estas neuronitas se modifique y que se consolide, no sé, ¿no es cierto?, acoplen estos grupitos, ¿no es cierto?, de neuronas y la efectividad de la comunicación se incremente. ¿Ya? Ese es el punto. Además tenemos podas sinápticas, ¿ya? No solamente se producen estas sinapsis, ¿no es cierto?, estas comunicaciones también entre grupos neurales, sino que además se podan ciertas sinapsis. Entonces, sabemos que se produce el crecimiento y decrecimiento de espinitas dendríticas, ¿no es cierto? Durante el sueño, hablábamos, se pierden aquellas espinitas dendríticas que tienen relación con que se produjeron porque se pasó un cierto umbral perceptual, pero que no implican, ¿no es cierto?, algo emocionalmente significativo y una conexión, ¿no es cierto?, entre distintas áreas sensoriales que generen una integración perceptual y que además hay grupos neurales que se produce esta sinapsis que se van consolidando con el tiempo, pero que nosotros sabemos que a su vez se producen cambios en cuanto a los estímulos del medio y las personas perdemos conexiones sinápticas también. Y además lo que comentábamos, hay periodos sensibles del desarrollo en los cuales, ¿no es cierto?, nosotros también observamos que se producen estas modificaciones sinápticas, ¿ya? Hay incrementos sinápticos. Al principio de la vida nosotros empezamos a generar estas conexiones con otras neuronitas, aproximadamente entre los 7 y los 9 años, más o menos, se va produciendo un gran incremento, ¿no es cierto?, de estas comunicaciones neurales, pero con el tiempo se van produciendo ciertas especializaciones y vienen también estas podas, ¿no es cierto?, porque se cursan periodos sensibles del desarrollo, ¿no es cierto?, y que se empieza a producir estas podas en cuanto a las comunicaciones neurales y también, ¿no es cierto?, hay pérdida de algunas neuronitas, que no significa evidentemente ningún deterioro neural, como sí puede pasar con cursos patológicos de deterioro neural en etapas de cuando uno es mayor o cuando ha tenido, por ejemplo, accidentes vasculares cerebrales, ¿ya? Entonces la comunicación entre las neuronitas, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que tiene que ver con el cambio entre estas modificaciones entre las neuronitas, a su vez influye sobre la modificación entre los grupos neurales, entre estos nodos, ¿no es cierto? Cuando una persona o un animalito, ¿no es cierto?, tiene aprendizajes nuevos, ¿no es cierto?, se generan espinas dendríticas, se modifica la conectividad entre los grupos, entre las neuronitas, la sinapsis, entre los grupos neurales, y cuando se produce, ¿no es cierto?, situaciones que conductualmente llevan a desadaptación, se produce estos cambios neuroplásticos en que se pueden producir desconexiones, estas podas neurales, ¿no es cierto?, cambios sinápticos, ¿ya? Ahí hay hartos ejemplos, que por ejemplo, estos ejemplos con animalitos, en los cuales modelo animal se llaman estos estudios, uno puede observar, por ejemplo, un silenciamiento genético y puedes ver que un animalito puede tener una conducta repetitiva y no desaprende para adaptarse a una nueva conducta porque se produjo este silenciamiento que evitó que se produjeran podas a nivel sináptico, por ejemplo. Hay varios ejemplos de eso. Lo digo porque cuando uno ve que se adquieren nuevos aprendizajes,
no solamente se producen sinapsis, sino que aprender también es desaprender. O sea, hay cambios en la sinapsis también y cuando una persona, ustedes lo verán, cuando alguien dice, no te puedo creer, eso no es así, no, yo siempre creí que era de tal manera. Cuando uno expresa ese tipo de cosas que uno lo ve, ¿no es cierto? En el fondo es que hay ciertas conexiones neurales que uno tenía y que se han modificado, se han cortado algunas y se han alterado las conexiones que uno tenía porque desaprendiste, es decir, se modificó la conectividad funcional y se adquirió una nueva condición, ¿no es cierto?, una nueva conectividad cuando alguien me reformuló, me explicó, me hizo pasar por una experiencia que demostró que lo que yo creía, ¿no es cierto?, o lo que yo percibía era diferente a lo que realmente un fenómeno era, ¿sí? Y ahí uno tiene un ejemplo de que aprender también, desaprender, digamos, parte del aprender. Todas estas modificaciones dentro del paraguas de la neuroplasticidad. Y el señor que está acá es Alan Turing, que también él fue el precursor del conexionismo. Este señor es como el papá de las redes neurales a nivel computacional, el padre de la informática en muchos sentidos. Él generó, ¿no es cierto?, la noción de que las máquinas de cómputo, que se llaman, si alguno de ustedes vio esta película, El Código Enigma, en que se ve, ¿no es cierto?, las personas que decodificaron una máquina que tenían los alemanes para mandar, ¿no es cierto?, espantarse en clave los planes de la Segunda Guerra Mundial, de invasiones, etcétera. Este señor Turing, que era inglés, ¿no es cierto?, era británico, generó un grupo de investigación muy conocido y también en la guerra él ayudó a decodificar esta maquinita que tenía, a romper el código enigma que tenían los alemanes, y lo muestro porque justamente él generó lo que es una máquina cómputo universal, que en el fondo se parece mucho a cómo funciona cada neuronita, ¿cierto? Que tú estableces conexiones o desconexiones y que en la presencia o no presencia de esas conexiones determina una salida o un output, ¿no es cierto? Que en el caso de los humanos es una conducta, ¿no es cierto? Una situación que se puede observar en el organismo a raíz de las conexiones o desconexiones entre grupos neurales, pero él se dio cuenta que, ¿no es cierto?, no iba a haber aprendizaje si yo consideraba que una neuronita, ¿no es cierto?, en sí misma podía representar la base del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronitas tienen conexiones sensoriales, o sea, que son alimentadas por la sensorialidad que llega a través del organismo, ¿no es cierto?, pero que es la combinación entre estas inyecciones, entre estas inputs sensoriales, la conexión entre los inputs sensoriales, la que genera, ¿no es cierto?, lo que se llaman estados emergentes, ¿ya?, la que genera la percepción propiamente tal y que uno no aprende unidimensionalmente, sino que en el fondo lo que hace es que se entrenan redes, es decir, las experiencias de la vida hacen que se activen sensorialmente, ¿no es cierto?, estos mensajes que llegan hacia el cerebro por parte del organismo, ¿no es cierto?, que es la combinación entre estas activaciones sensoriales que hace que la comunicación entre estas activaciones sensoriales es la que hace que emerja o surja, ¿no es cierto?, la metaestabilización de esta conexión y que es la red neural la que aprende y no cada neuronita, ¿no es cierto?, porque cada neurona no puede tomar contacto con la realidad. De hecho, nuestro cerebro nunca ha tocado lo que nos rodea, sino que a él le llegan a través de los canales sensoriales los estados del organismo en relación con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, la conciencia, el aprendizaje son lo que se llaman fenómenos emergentes. Y estos fenómenos emergentes son fenómenos que tienen que ver con la configuración, ¿no es cierto?, de las partes que componen a este fenómeno y no las partes por sí mismas, cada una da cuenta de un fenómeno completo. Para explicar esto, voy a dar un ejemplo súper conocido, de hecho, que es esto. El aplauso es un fenómeno emergente, es un ejemplo de un fenómeno emergente. Si yo le pregunto a usted, ahí estoy aplaudiendo, ¿no es cierto? ¿Son todos los aplausos iguales? No, no son todos iguales, pero lo reconocemos como un fenómeno al que hemos denominado aplauso, ¿no es cierto? Que incluso teniendo ciertas variaciones, lo podemos reconocer
como un determinado fenómeno al que le hemos llamado aplauso. Ahora, yo cuando aplaudo le pregunto, ¿cómo suena la mano derecha cuando yo aplaudo? ¿Me puede contestar eso? El punto es ese. Si yo desarmo el fenómeno, se acabó el fenómeno. Un fenómeno emergente tiene que ver con la relación. Entonces, el conectoma justamente se refiere a que yo puedo tener aprendizaje. Yo tengo la noción del yo, la conciencia, por la integración, ¿no es cierto?, de estos nodos donde está, ¿no es cierto?, estos grupos de neuronitas que por sí mismas, aisladas unas de otras, no da cuenta del medio ambiente, sino que la relación y la integración de los mensajes multidimensionales que me llegan a través, ¿no es cierto?, de mi organismo, es lo que hace emerger la conciencia, ¿no es cierto?, o el conectoma, digamos, que es la combinación entre los diferentes patrones, ¿no es cierto?, que se han dado durante mi desarrollo en relación a las experiencias que ha vivido mi organismo. Entonces, el fenómeno emergente del conectoma, que en el fondo es resultado, ¿no es cierto?, de esta integración que se genera en el cerebro a raíz, ¿no es cierto?, de las experiencias que el organismo vive. Nosotros hoy día podemos ver que los cambios que se producen y que generan este conectoma van desde lo molecular, cambios a nivel celular, la generación de estos circuitos, ¿no es cierto? Estos circuitos a su vez tienen estos nodos en regiones distales y se integra dentro del paraguas, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro, donde se guarda, digamos, la combinación más adecuada, digamos, o más adaptativa en relación a las condiciones del medio ambiente. Y este gusanito que ustedes tienen ahí, que se llama Carneohabditis elegans, fue el primer modelo de conectoma. Es un gusanito chiquitito que tiene solamente 300 neuronas. ¿Ya? Con 300 neuronas se describieron más o menos alrededor de 7.000 patrones diferentes, o sea, 7.000 maneras diferentes de combinar estas 300 neuronas. Esto fue un proyecto que lo generó Sidney Brennan, que se inició más o menos el año 93, me parece. Durante 10 años estuvo realizando este proyecto, ¿no es cierto? Ya se usaban las primeras, digamos, comparado con ahora, ya habían técnicas de imagenología y de ciencia de datos, que lo que tienen ahí es una reconstrucción en 3D del conectoma del Carneohabditis elegans. A este gusanito, ¿no es cierto?, incluso surgió un proyecto que se llamaba el proyecto del gusano abierto, o sea, era un open, estos programas open source en que varias personas y varios laboratorios podían participar. Tienes un gusanito que tú le puedes cambiar de lugar la comida o ponerlo, enseñarle a subir algo, y cuando ese animalito va aprendiendo, va surgiendo una conectividad funcional diferente. Y hay un patrón que surge a raíz de ese aprendizaje, es decir, la realización de una conducta que resulta exitosa en un medio y que cada vez que se ejecuta resulta más o menos similarmente exitosa, se va consolidando, ¿no es cierto?, y va surgiendo un patrón que luego se va activando de una manera más eficiente, ¿no es cierto?, más automática, y que uno puede reconocer, ¿no es cierto?, en este gusanito, y que obviamente en los seres humanos luego se dio este mismo proyecto que todavía está en curso. De hecho, si uno compara un gusanito que tiene 300 neuronas versus nosotros que tenemos 7.000 millones, 100.000 millones de neuronas, un gusanito con 300 puede tener 7.000 combinaciones distintas. Nosotros todavía está en curso este gran estudio de la conectividad funcional. ¿Por qué les muestro esto que se parece, de hecho, a esto? Porque este concepto de los frenólogos, ¿ya?, se creía antes que áreas, pellizquitos del cerebro llevaban por sí mismas funciones cognitivas o emocionales, funciones complejas, que había un pellizquito que era el área completa de las matemáticas o el área completa del lenguaje. Hoy día lo que sabemos es que esto no es así, sino que son combinaciones entre grupos neurales, y que a veces lo que pasa es que, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, uno pierde la conexión entre ese sector, pero no es que ahí viva o habite o esté situada de manera completa la conexión, ¿no es cierto?, perdón, la función cognitiva del lenguaje, de las matemáticas, etc. Tenemos cortezas primarias donde, por ejemplo, llega la visión,
¿ya? Pero si esta no se comunica con otras áreas, no puede darle sentido, eso se llama agnosia visual, por ejemplo. Entonces, esta visión antigua de la frenología, ¿no es cierto? Cuando se iniciaron los primeros estudios de resonancia magnética y se veía que se empezaba a activar un área cuando te mostraba una determinada imagen, la gente empezó a decir, por ejemplo, se activaban las áreas parietales en un niño cuando tú le mostrabas, no sé, le ponías la televisión Plaza Sésamo y lo ponías dentro de una resonancia magnética funcional, estamos hablando de los años 90, y se empezaba a activar, ¿no es cierto?, una determinada área, decía, cometieron el error en el inicio, decía, ahí está el área de las matemáticas. Pero luego se dieron cuenta que se empezaba a activar un área y otras, ¿no es cierto? Y que había incluso un tiempo determinado que se producía una conexión de una red que uno podía reconocer. Y eso es conectividad funcional. Es una red que se activa, no pellizquitos del cerebro por separado. ¿Ya? Ese es el punto. Las resonancias magnéticas hoy día se usan muchísimo. Como yo les decía, se pone una tarea, la persona se pone adentro, incluso puedes poner varias personas al mismo tiempo, eso se llama hiperscanning, y eso se usa mucho ahora en neurociencias cognitivas, y se ve la respuesta a la hemoglobina, ¿cierto? El transporte del oxígeno al cerebro, donde hay más áreas que están metabolizando más porque están siendo más activadas en combinación, ¿no es cierto?, para dar respuesta a una determinada tarea. Entonces, hoy día lo que se hace es la medición de la conectividad funcional. También se han hecho los estudios neuroanatómicos correspondientes, pero hoy día sabemos que en realidad lo que construye los aprendizajes, donde vive la memoria, es en la relación entre las áreas neurales y no en áreas separaditas. Abajo sale un dibujito del cerebro como con áreas chiquititas, como ustedes ven. Roy dice Region of Interest, que son en el fondo la topología. Es como cuando usted le dice, nos vemos en calle Baquedano con O'Higgins, ¿me entiende? Es como una cosa para que la gente que analiza el cerebro se ubique en sectores, pero uno en el fondo lo que está viendo es qué área se comunica con cuáles, ¿ya? Y eso es lo que uno estudia en estos determinados, en este tipo de, ¿no es cierto?, estudios. ¿Ya? Ahí tiene usted una resonancia magnética, y estoy, para que se vea, yo soy bajita, pero para que se vea más o menos el tamaño, ahí tenemos una resonancia magnética, y donde yo tengo puesta la mano derecha, justamente lo que observamos es que vemos que ahí se pone la cabeza de la persona, y también se puede combinar hoy día electroencefalografía con la resonancia magnética. Esto una medición al mismo tiempo. Abajo ustedes ven una resonancia, esa que está arriba es del Hospitalet de Llobregat, que es un centro de investigación, o sea, es un hospital en Barcelona que está asociado al Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y lo que ven, y lo que está abajo es una resonancia magnética funcional del proyecto Conectoma Humano, que es una de las últimas de mayor tecnología que existe. Y lo que tienen arriba se llama Voxel, que es una observación de, ¿no es cierto?, un trocito chiquitito del cerebro, y ahí uno puede observar, por ejemplo, en azul, ustedes ven un axón, ¿no es cierto?, hay algunos grupos neurales y se ven las conexiones sinápticas, ¿ya? El programa del BrainMap, que les decía que fue el inicio del gran programa del Conectoma Humano, ¿no es cierto?, ya se han hecho los mapeos funcionales, ¿no es cierto?, el conectoma de el gusanito Carneohaptitis elegans, mosca de la fruta, los peces cebra, los ratones. También hoy día está el COCOMA, que en el fondo es un mapeo de los macacos, ¿no es cierto?, que son primates no humanos, unos monitos, y en el caso de los humanos estamos a nivel mundial en proceso de todavía, claro, porque queda mucho aún, pero ya tenemos la noción de qué es el conectoma, cómo se produce la conectividad funcional, cómo esto tiene, ¿no es cierto?, relación con el aprendizaje y la memoria. Tiene mucho que ver incluso con todo lo que es la activación del conectoma en situaciones sociales, que cuando vamos a ver un cerebro social vamos a hablar un poco de eso, ¿no es cierto? Y tenemos un macroconectoma y un microconectoma, es decir, cambios a nivel, ¿no es cierto?, sináptico, crecimiento y decrecimiento de espinita dendrítica, surgimiento de sinapsis, podas de la sinapsis, pero también tenemos comunicación entre áreas distales, y lo que yo les decía, ¿no es cierto?, esta comunicación se metaestabiliza en el tiempo a través de la materia blanca, que se va distribuyendo desde las áreas centrales del cerebro hacia arriba, y esto que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto?, son neuronitas, que ahí se ve con todo detalle, incluso las espinas dendríticas, las conexiones entre sinapsis. Se ve bastante enredadito porque justamente eso, así está, ¿no es cierto?, el tejido neural. Esta persona, yo les voy a subir el video de Sebastián Zum, hay una en castellano, hay un pequeño documental cortito, que él justamente es el director de
fue el director del Brain Map y ahora es uno de los directores, por lo menos en Norteamérica, él es el director aún del proyecto Conectoma Humano, que ahora es un proyecto mundial. ¿Ya? Y aquí ustedes justamente ven, dice, yo soy mi conectoma, él tiene una charla TED también bien interesante que se llama justamente así, también la vamos a poner en la carpeta para que ustedes la puedan ver. Y yo les decía que ahora tenemos estas tecnologías, ¿no es cierto?, relacionadas con la electroencefalografía wireless. Ahí tienen un niñito que tiene puesto un electroencefalograma que no tiene cables, por lo tanto él puede desarrollar su actividad, estar en un rincón, realizando trabajo con su compañero, etcétera. Y nosotros lo que medimos es la respuesta del output supracortical, es decir, se mide, ¿no es cierto?, la comunicación entre los grupos neurales que se pueden observar mediante la activación que se produce en las neuronas piramidales, que atraviesan las distintas capas desde el sector ventral hacia arriba, y como ahora se han podido hacer estos estudios donde tú tienes la observación de electroencefalografía junto con las resonancias magnéticas funcionales, ahora lo que se hace en la medición equivale a que si yo tuviera una torta con varios pisos, ¿no es cierto? Si yo le meto un vaso y lo saco, ahí puedo ver las capas, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entonces, imagina que tú tienes esta torta, pero que solamente le estás viendo la parte de afuera, ¿ya? Como ahora se han hecho muchos estudios de resonancia magnética junto con la electroencefalografía, es como si ahora solamente con ver el decorado de la torta, tú por el decorado puedas saber de qué está rellena la torta. No sé si se entiende el ejemplo, esto lo podemos comenzar a conversar también en clase, lo podemos retomar, las consultas, como decimos, ¿no es cierto? Pero en esencia es que ahora este output supracortical, ¿no es cierto?, lo que yo puedo captar a través del electroencefalograma, da cuenta, ¿no es cierto?, matemáticamente hablando, da cuenta de cuáles son los patrones de activación interna del cerebro. Y eso es muy bueno porque nos ha permitido salir de los laboratorios y poder realizar investigación que se llama ecosistémica, es decir, que se dan contextos reales, ¿ya? Yo puedo hacer mediciones de la conectividad funcional con electroencefalografía y sé, ¿no es cierto?, la equivalencia de qué es lo que está pasando también al interior del cerebro, y puedo ver las conexiones, ¿no es cierto?, incluso la modificación en el tiempo, la evolución de conectividad funcional, o comparar, ¿no es cierto?, conectividad funcional entre las personas y determinar cuál es más neurodivergente y cuáles son más neurotípicas. Vamos a conversar un poco de eso, de las trayectorias, en una clase sincrónica que vamos a tener más adelante. El otro elemento, aparte de las conexiones sinápticas, es que entre los grupos neurales se da esta comunicación que se va metaestabilizando a través de la distribución de la materia blanca. Entonces la materia blanca justamente conecta estas áreas distales y lo que tenemos es que es la mielina en el fondo, que este cableo, ¿no es cierto?, estos axones y estas comunicaciones neurales, ¿no es cierto?, se van metaestabilizando en el tiempo a través de la distribución de la materia blanca, ¿no es cierto?, que hoy día se conoce más o menos bien cómo se produce este mecanismo, y que lo que hace es que vuelve más eficientes estas conexiones, ¿ya? Las metaestabiliza, las vuelve más, ¿no es cierto?, mejora la comunicación entre los grupos neurales. Y esto se da, ¿no es cierto?, a medida que pasan los años, eso es lo que decíamos. Las comunicaciones neurales justamente se dan, ¿no es cierto?, desde que nacemos, pero estas conexiones distales, es decir, que zonas internas del cerebro se relacionan y funcionan de una manera efectiva con zonas más externas del cerebro y que son más recientes evolutivamente hablando, como el sector prefrontal, eso se da a partir de, ¿no es cierto?, la adolescencia, y también tiene que ver mucho con las oportunidades que la gente ha tenido, eso lo vamos a ver en clase sincrónica, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver precisamente con que la distribución de la materia blanca, ¿no es cierto?, se produce de manera diferente en cada persona, es decir, crece desde las áreas ventrales y va creciendo, tiende a crecer hacia arriba, ¿no es cierto?, pero qué áreas terminan comunicándose con cuáles en estas conexiones que se dan de manera, digamos, que se generan por la experiencia y que se dan de manera continua en el tiempo, eso depende, ¿no es cierto?, de el contexto donde las personas hemos crecido y nos hemos desarrollado. En general, como les decía, a partir de los 8 años uno empieza a ver cómo la materia blanca empieza a distribuirse hacia arriba, hacia la corteza, ¿no es cierto?, y que esta materia blanca lo que va haciendo es consolidando estas redes neurales y produciendo lo que se llama el conectoma propiamente tal.
¿ya? Entonces, el conectoma como concepto, retomémoslo, es, ¿no es cierto?, el conjunto de todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto?, de la comunicación entre distintas áreas del cerebro que forman estos nodos que a su vez se comunican unos con otros. Ahora usted ahí tiene estas pelotitas, ¿no es cierto?, son los grupos neurales y las rayitas son las conexiones que se producen entre estos grupos neurales. Algunas son más gruesas y eso representa la frecuencia de las conexiones, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto?, uno puede reciclar parte de una red de conexión neural para usarse en otra tarea, porque conserva ciertas partes de la conexión y uno puede involucrar algunas áreas o dejar de involucrarlas según cómo sea la tarea que uno le está realizando. Ejemplo, ¿no es cierto? Yo para caminar, lo que hablábamos delante, genero una red, pero cuando empiezo a aprender a andar en bicicleta, uso parte de esa red, le voy agregando otra y hay otras áreas que no las uso de la misma manera, ¿ya? Ahora, si yo estoy caminando, por ejemplo, yo estoy caminando, soy una señora vieja que no está aprendiendo a caminar, llevo, no sé, 60 años caminando, y esta persona, ¿no es cierto?, que lleva 50 y tantos, 60 años caminando, es un experto en caminar. No un bebé no le pasa lo mismo, no tiene esta conectividad funcional, la está empezando a generar. Pero la persona que ya tiene años y que lleva mucho tiempo caminando, evidentemente es un experto. Entonces, esa persona, cuando camina, no activa tanto las áreas prefrontales, que vamos a ver que tienen que ver mucho con las conductas conscientes, ¿ya? Pero, si esa persona va caminando por un piso resbaloso, por nieve, o está muy mojado, no sé, el piso con barro o algo así, ¿ya? O recién encerado, tú vas a ver que sí se empiezan a activar áreas prefrontales que usualmente yo no suelo involucrar de esa manera cuando camino, porque caminar para mí es algo, ¿no es cierto?, que es una red automática que yo ya domino como experto, pero si el suelo tiene problemas, yo voy a involucrar áreas prefrontales que yo involucraba cuando era más pequeño y el caminar debía ser un acto pensado y consciente. ¿Se entiende? Yo ahora, persona mayor, que soy experta en caminar, no lo involucro la mayoría del tiempo, pero si el suelo tiene drama, está refaloso, tiene problemas, entonces yo involucro esa zona prefrontal porque tengo que poner más atención, concentrarme y estar consciente de lo que estoy haciendo y regular y ajustar mi conducta, ¿sí? Ese es el ejemplo. El hipocampo, que también por ahí lo hemos nombrado, tiene una gran importancia. Antiguamente se creía que en el hipocampo estaba dentro del hipocampo, estaba la memoria, ¿ya? Hoy día se sabe que lo que hace es gerenciar las memorias porque en realidad están distribuidas en el conectoma. Las memorias son la comunicación entre las áreas del cerebro. El conectoma, ¿no es cierto?, es todas las posibles combinaciones, todos los patrones de combinación entre distintas áreas del cerebro que yo genero en relación a mi adaptación al medio ambiente y que las puedo, ¿no es cierto?, elicitar en relación a los estímulos que me llegan del medio. Entonces, el DJ que sale por ahí, ¿no es cierto?, justamente es un DJ porque administra, pero de una manera flexible el conectoma. Es decir, imagínense un DJ, está ahí en la consola y el público le pide canciones, ¿no es cierto? Puede ser que uno grite más fuerte y le voy a poner más atención, o un amigo mío que yo lo conozco, por ejemplo. Pero si yo veo que el público está medio fome, le pongo algo más entretenido, ¿me entiendes? El medio le da mensajes al organismo y el hipocampo decide cuáles son las redes que tiene que activar en relación a los estímulos del medio, ¿no es cierto? Y además tiene la posibilidad de sacar, combinar o modificar cuáles son las redes que está usando, el caso del piso refaloso, ¿ya? Entonces, ahí pongo un arbolito de Pascua para poder ilustrar, y ya con esto voy terminando, que el conectoma es como un arbolito de Pascua, porque tú tienes una determinada cantidad de luces, ¿no es cierto? Pero la manera en que se combinan para distintas melodías, ¿no es cierto?, es diferente. Entonces, no sé, pues Rudolf el Ren, Rudolf el Ren, tararín, tan, 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 tan. Tú tienes una determinada activación y para otra melodía tú tienes una determinada activación que es diferente a la anterior. Puede involucrar varias áreas que tú ya activaste, pero no las combina de la misma manera, algunas no las considera e involucra unas nuevas, ¿ya? Ahora, todas las posibles melodías con todas las posibles combinaciones, puestas todas en un CD, ¿no es cierto?, o en una consola que es administrada por el DJ, eso es el conectoma. Es el conjunto de todas las posibles combinaciones que se dan en estos patrones neurales que tienen que ver con
la conectividad funcional que se ha dado durante el tiempo y que ha resultado adaptativa y que se ha ido metaestabilizando en el tiempo, ¿ya? Ahora, el ejercicio físico, hoy día sabemos y lo conversamos también, que nos hace muy bien. Además, hoy día se sabe que en el hipocampo pueden nacer neuronas nuevas cuando, ¿no es cierto?, yo hago ejercicio físico, como por ejemplo que hablábamos la navegación espacial, esto de moverme y realizar tareas cognitivas, ¿no es cierto?, o procesar esta información, ¿no es cierto?, poner atención a los estímulos del medio mientras me voy moviendo. Hoy se sabe que que el ejercicio físico de ese tipo está asociado con la posibilidad de tener neuronitas nuevas en el hipocampo. Por eso ahí al DJ le llegó, ¿no es cierto?, un ayudante, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de conectoma, para que lo recordemos. Tiene que ver con la formación de estos nodos, la comunicación de estos nodos, que son grupos neurales, que son asambleas neurales, ¿no es cierto?, la metaestabilidad de este conectoma a través del tiempo, cuando estas combinaciones han resultado ser exitosas, ¿no es cierto?, y la administración de este conectoma por parte del DJ, del hipocampo, ¿no es cierto?, que a su vez vamos a ver en clase sincrónica cómo es importante los factores emocionales para que el DJ recuerde cuándo tiene que usar esa red, y también la involucración, ¿no es cierto?, de distintas áreas perceptuales mientras tenemos, ¿no es cierto?, interacciones de aula, para que el DJ reconozca cuándo tiene que activar esa área. Cuando los chicos dicen materia pasada, materia olvidada, lo que nos están diciendo es que se han formado sinapsis, pero el DJ nunca supo realmente cómo reconocer en el medio dónde tenía que usar esa combinación, esa conectividad funcional, parte de su conectoma, ¿ya? Entonces vamos a ver las características de los aprendizajes significativos en una próxima cápsula, pero este es el concepto de conectoma, y las preguntas y las dudas o, ¿no es cierto?, comentarios que queden a raíz de haber visto esta cápsula, yo los espero para que lo podamos discutir en nuestras próximas sesiones, ¿no es cierto?, presenciales que tengamos. Muchas gracias, colegas.